Y yo quiero que usted lea en su Biblia, en el capítulo 11, 1 Corintios, y versículo 23. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 23. Y le quiero decir algo. La Santa Cena, le digo porque hace muchísimos años que yo sirvo a Dios, hace 42, y ahora en julio va a ser 43 años. Y resulta de que siempre cuando iba a haber Santa Cena, una vez por mes, y resulta de que había que ayunar, había que prepararse, y decía estar bien preparado para que pueda compartir o participar a Santa Cena. Y resulta de que yo siempre fui muy curioso y hay cosas que a mí no me cabía lo que pasaba. Y se pídanse perdón si hay alguno que están ofendidos para que no tengan ninguna culpa, decía, para participar a Santa Cena. Y por ahí pasaba la hermana y decía, yo le pido perdón a mi marido porque cuando venía le saqué la lengua. Y todo eso era el arreglo que se hacía para participar a la Santa Cena. Y yo me decía, qué estupidez que es esto, ¿por qué no le pidió perdón en el camino? Que va a pasar acá, pasar vergüenza y decir que le sacó la lengua al marido. Entonces quiere decir que había cosas que no me cabían. Entonces le empecé a preguntar a Dios, ¿por qué los niños, si vamos a decir una cosa, hermano, los niños son más dignos que nosotros para participar a la Santa Cena? Porque ellos son santos. Encima la Biblia dice de los niños del reino de los cielos. Y entonces yo cada vez que había Santa Cena me venía mal, porque había cosas que no cuadraban. Entonces me puse a leer la Biblia, la Santa Cena, y ese día que íbamos a tomar la Santa Cena todo el mundo poníamos cara de santo, ¿vio? Algunos se llevaban la aureola arriba y estaba con una cara de pero, ¿sabe qué? La Virgen de Luján un poroto. Y resulta de que, y así tomaba la Santa Cena. Todo el pan curuica, ¿vio? Pedacito, y un traguito de vino, y todas esas cosas. Y yo me venía mal. Hasta que Dios me reveló, porque por la curiosidad, yo digo, Señor, esto está bien lo que se está haciendo. Y el que estaba juntado no podía tomar la Santa Cena. Y había un montón de cosas, cláusulas. Y entonces me pongo a investigar la Biblia, y lo que menos hacían era discernir lo que estaban haciendo. Porque usted sabe, no le voy a predicar todo lo que dice el Isaías 53, pero dice que por la llaga de Cristo nosotros somos curados, ¿no? Y cuando dice no tiene límite, no hay por su llaga, dice, no es que fueron un montón de llagas contadas, era la llaga todo el cuerpo. Quiere decir que ahora ese cuerpo que fue castigado y herido y maltratado y crucificado, cuando nosotros vamos a comer ese pan, ¿qué es lo que estamos comiendo religiosamente? ¿Un pedacito de pan nomás? Estamos comiendo ese cuerpo castigado, herido. Y fíjese, cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, lo primero que le hace y le dice a Moisés, en el capítulo 12 de Éxodo, si alguna nota, anoten porque yo no quiero leer mucho hoy, solamente les quiero explicar lo que es la Santa Cena. Le dice, mata un cordero y según el número de la familia, cómanlo todo. Toda la familia tenían que comer, Éxodo capítulo 12 del versículo 2 en adelante. Y con la sangre, dice, pinte los linteles y los postes. Y el cordero cómanselo todo. Porque el cordero, le voy a decir una cosa, es la única carne que se come en el sur. En el sur todo se come carne de cordero, porque el cordero tiene la vitamina necesaria para toda inclemencia, de tanto frío como del calor. Entonces Dios lo estaba preparando y fortaleciéndolo al pueblo antes de sacarlo de Egipto, y se coman el cordero. Y la Biblia dice que después que comieron el cordero, si eran muy pocos los que iban a comer un cordero grande, júntense con el otro y que no quede nada, y marquen los linteles con la sangre, porque va a venir la muerte, y a donde ve la sangre va a pasar de largo, van a morir todos los primogénitos.
Y resulta de que murió el primogénito, el hijo del faraón, y así muchísimo. Los israelitas zafaron porque pusieron la sangre. O si no, iban a morir todos los primogénitos, porque Dios no tiene reversa. Él dice y cumple. Entonces, resulta de que comieron el cordero y lo sacó. Y usted fíjese, 40 años en el desierto y nunca más tomaron Santa Cena. Nunca más comieron cordero. Pero dice, el Salmo 105, versículo 37, dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en su tribu enfermos. Quiere decir que Dios los fortaleció de tal manera, encima le cobró al faraón los 400 años de esclavitud, salieron llevándose toda la plata y todo el oro hasta la corona del faraón. ¿Vio? Y así cobraron lo que salían jóvenes, lo que le pasó a los viejos. Quiere decir que hay una línea que Dios pone. Ahora resulta de que Jesús viene en San Juan capítulo 6, versículo 51. Jesús está explicando a su contemporáneo, le estaba explicando esto, la Santa Cena. Y le decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Entonces esto era una cosa que a mí me molestaba cuando siempre había disciplinado en la iglesia. Por alguna macana estaba disciplinado. Y encima lo escrachaba. De acá adelante decía, lo que estaban los directivos decía, tal hermano, tal hermana hizo esto, hizo lo otro, están disciplinados. Encima pobre que estaba, había metido la pata, decía, lo escrachaba a todo el mundo lo que hizo. Y eso a mí no me cuadraba para nada. Y yo me doy cuenta de que si esa persona cayó porque es débil y cayó en pecado, precisamente tiene que comer el cordero para fortalecerse. Entonces, cuando yo tuve dominio, que empecé a formar iglesias, esta es la iglesia número 21 que por misericordia de Dios estamos ministrando, pero yo fundé 20 iglesias por ahí y están funcionando todas. Y por ahí había algún disciplinado, entonces yo hacía al revés de lo que hacía la religiosidad o la costumbre. Le sentaba a los disciplinados acá adelante y eran los primeros que le daba la Santa Cena y le explicaba esto, lo que dice 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. El apóstol Pablo está hablando de que él recibe del Señor, pero el versículo 27, fíjese, tomando la cena indignamente. Esto es lo que yo quiero que usted entienda. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Escúcheme, otra teoría. Si no está bautizado, no pueden tomar la Santa Cena. Pero resulta de que Jesús no dijo eso. El que no come mi carne y bebe mi sangre, vos te bautizás porque tenés fe. Porque la señal de que vos creés es que te fuiste a bautizar. Cumpliste el protocolo de la salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Quiere decir que no está bautizado y cree lo que está haciendo y recibe esta palabra, no está comiendo indignamente. Después lo bautizaremos, cumpliremos el protocolo de la salvación. Pero acá dice la Biblia, dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es lo que pasé. Leía ese versículo y pasaba uno, perdón porque le saqué la lengua a mi marido, pruébese a cada uno. Y la conciencia le acusaba que en el camino le sacó la lengua al marido y vino acá enfrente a decir eso, ¿no? Se cree que eso era ponerse a cuenta. Y fíjense lo que dice el 29, porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que si yo como el pan, porque hoy es el pan o la hostia o lo que sea, usted fíjese, los católicos una vez por año van y toman la hostia y después le dan rienda suelta al pecado todo el año otra vez. Y total, si tengo vida el próximo año voy y tomo la hostia otra vez, listo. ¿Vio? Y traen una hojita ¿de qué? De olivo. Todo el mundo anda con una plantita de olivo. Sabe, con olivo y todo se va al infierno igual. Y dice, juicio come y bebe para sí. Quiere decir que si yo no discerno que el cuerpo que voy a comer es el que me está por sanar, fortalecerme la parte que soy débil, esa es la razón de la Santa Cena. Ahora fíjense, cuando yo como el pan, y yo creo que el pan es el cuerpo de Jesús, es un símbolo,
pero lo voy a tomar con ese sentido, que es el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo recibió llagas en él, y por esas llagas yo soy curado. Quiere decir que en la Santa Cena hemos visto milagros. Con mi esposa había un hombre que reventaba por todos lados por la diabetes, ya le habían cortado a una parte de sus miembros menores, y resulta de que recibió esta palabra, y él agarró el pan y estuvo un tiempo con el pan, se arrodilló, comió el cuerpo de Jesús, y resulta de que después tomó la Santa Cena, y era un culto a la mañana como acá, y se fue a dormir la siesta después que llegó a su casa. Él vivía en Lomas, y resulta de que como a las 5 de la tarde entra la hija a despertarlo para tomar mate. Papá, ya está el mate, vamos a tomar mate. Y resulta de que entra y tenía sus lejos cerámicas rojas, pero ella siente que hay agua en él, y toca que era sangre, y cuando le mira al papá, había reventado una vena y se sangró todo. Y lo llamó, estaba pálido, y él se despierta. Ya voy, hija, le dice. Pero estaba toda la sangre tirada en el piso. Entonces llaman a la clínica donde él lo atendía. Viene el examen, tiene 4 de presión, y el hombre caminaba. Dígame si esto no es producto de un milagro. Creo que con 8 de presión la gente se derrumba solo. No puede permanecer parado, pero este tenía 4 de presión y andaba caminando. No, bueno. Ahora resulta que lo llevan, están por hacer la transfusión, entonces le toman una muestra, y se encuentran los médicos que no era la sangre que ellos conocían, y ya no era una sangre diabética. Y cuando fueron a querer aumentarle sangre, cuando vieron tenía la proporción de la sangre que necesita el cuerpo, con los glóbulos rojos y blancos. Y yo hice un tremendo milagro, le cambió el factor sanguíneo de ese hombre, le sanó, porque él creyó que por el cuerpo de Jesucristo fue sanado esa mañana.